Perfecto, listo. Vamos a continuar entonces con la explicación sobre inicialmente cómo vamos a diligenciar el consolidado de ventas que posteriormente vamos a utilizar para la creación del informe. ¿Sí? Ya para hacer un resumen rápido, la idea es que usted llene 20 registros de acuerdo a la explicación que hicimos ahora en la primera parte. ¿Ok? No sé si alguno tiene alguna pregunta de cómo sobre el diligenciamiento de este informe. Profe, yo ahí no le, ahí bueno, cuando uno en la lista busca el código del vendedor, automáticamente salen todas las columnas que vienen. Cliente, producto, nombre del producto, todo. Y hablando de, a ver. Repite de nuevo la pregunta. Al momento de yo buscar el código del vendedor, con las otras funciones que voy a hacer de buscar B, me van a salir o sea, todos los datos del nombre del producto, la cantidad, el valor y todo. No. Por eso se puede Te hacer. pregunto, ¿ya tú hiciste este ejercicio, el de la semana 2? Sí, claro. Te pregunto, cuando tú llenabas aquí, cuando tú escogías aquí el código del vendedor, ¿te salía el del cliente y te salían los productos y total y demás? No, pero como estamos hablando de un consolidado de una factura que ya se guardó, ya. No, no, pero ojo. Esto que estamos haciendo es inventado. O sea, como tú vas a llenar de izquierda a derecha, si tú llenas el código del vendedor, lógicamente nada más te va a aparecer es el nombre del vendedor, porque es lo único que dentro de la hoja de vendedor tiene relación, ¿sí? Si tú llamas la cédula, él te va a traer nada más el nombre, el apellido o las ventas. Acuérdate que eso lo explicamos cuando llenamos la factura y hacíamos la fórmula aquí. Este era nuestro valor buscado y nada más nos traía los datos del vendedor. Si yo me ubicaba acá, pues lógicamente ya yo iba a trabajar con la hoja de productos y de acuerdo al valor buscado que yo escogiera, por ejemplo, si era el código, automáticamente me sería la descripción y el valor unitario. Acá sería lo mismo. Si yo voy a llenar este consolidado y aquí coloco una lista, es para que me salga, perdón, aquí el código del vendedor, es para poder traerme aquí con la función buscar B el nombre del vendedor, como lo hicimos en la factura. Pero yo no puedo colocar aquí el nombre del cliente. O sea, si yo cojo aquí un código de producto X, ¿por qué me tendría que salir aquí un nombre de cliente, un nombre de producto? Si yo esto lo estoy llenando manual, como si estuviera llenando una factura, no pueden aparecerme porque estos señores dependen de su respectivo valor buscado. ¿Sí? Por ejemplo, el nombre del cliente depende del código del cliente y ese tendré yo que crear aquí una lista. Cuando yo escojo aquí un código del cliente, ¡pum!, me va a aparecer aquí el nombre del cliente. Código del producto, yo tengo que crear aquí una lista, la selecciono, cuando escojo un código, ¡pum!, me va a aparecer aquí el nombre del producto. ¿Sí? Acuérdate, no estoy inventando nada que tú no hayas hecho aquí en la factura. Si yo aquí borro el list, todos los datos del cliente desaparecen. Ah, ok. Entonces, si yo borro aquí el código del vendedor en algún momento, ¿se me va a aparecer todo esto? No, nada más se me va a aparecer el nombre del vendedor. Los demás datos deben quedar. Acuérdate que esto lo estoy llenando manual. El deber ser, el mundo ideal, que no es ahora, es que los datos, cuando yo llene aquí una factura, yo le voy a guardar y esos datos brinquen automáticamente acá. Pero como eso todavía no lo hemos enseñado, lo vamos a enseñar en la semana 4, por ahora esto nos toca llenarlo manualito. Como cuando usted llenó estos datos, usted los inventó. Así va a inventar los datos de acá. Solo que adicionalmente usted va a llenar en unas listas para que estos datos, algunos datos, se llenen de forma automática. Si usted crea lista aquí, este señor lo va a llenar con fórmula para que él, cuando usted coja este, pum, aquí aparezca el dato del nombre del vendedor. Este también le va a crear lista para que este, pum, traiga el nombre del cliente cuando usted coloque aquí la fórmula. Y así, o sea, algo, imagínense que es la factura, pero pasada a una lista o a un formato no dibujado como una factura, sino un consolidado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque, ahora, si usted no quiere
crear listas porque a usted se le complica la vida, no haga listas. No haga listas. Eso sí, ¿qué le tocaría hacer a usted? Escribir código por código, y esos códigos tienen que existir acá. Si usted va por el código del vendedor, esos códigos tienen que ser alguno de estos. Ya usted verá si lo escribe manualito, lo repite tantas veces el número de factura, y cuando pasa otra factura, vuelve y copia otra vez, y después copia y pega el mismo, y así. O crear las listas y se le facilita a usted la vida. ¿Queda más claro? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Esto tiene que quedar claro. Aunque bueno, usted está viendo la grabación, usted la puede ver nuevamente, la adelanta, la traza, y de alguna manera usted puede ir resolviendo sus propias dudas. Muchos, y los voy a felicitar, se me había olvidado, muchos han hecho unos trabajos excelentes. Incluso la parte que no pude explicar en la semana 2, que era la parte de la forma de pago, muchos, yo les copié el video de una sección que había hecho anteriormente en otro curso, se las había copiado por el grupo de WhatsApp. Muchos la tuvieron en cuenta, aplicaron el sí para que cuando yo colocara crédito no apareciera el descuento y cuando colocara el contado ahí sí apareciera. A esos muchachos que tuvieron la valentía de enfrentarse viendo el video y hacerlo, los felicito. A los que no, igual los felicito porque muchos hicieron un excelente trabajo. Hay otros que tienen cositas por mejorar, vayan y revisen en evidencia cuáles son esas cositas que tienen que mejorar. Listo. Entonces, ya viendo ustedes teniendo las pautas para hacer cómo llenar estos 20 registros de aquí del consolidado, ahora vamos a crear una hoja, ¿sí? Le damos clic acá y usted va a crear una hoja nueva que usted le va a llamar informe, ¿verdad? Así como esta que yo creé. Ya esta está creada. Le coloco un título y va a crear una tablita como esta. Una que dice meses y una que dice valor de venta. Al final puede colocar un total y aquí esto lo va a hacer con una fórmula que después se la explico, ¿ok? Ahora, aquí es donde vamos a empezar a utilizar la función sumar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder traerme los datos, en este caso, este primer informe es de resumen de ventas, es decir, quiero traerme las ventas del mes que esté acá, indiferentemente que aquí diga enero, pero aquí pudiera decir, si yo aquí le cambio a febrero, me trae el mismo dato que está acá, porque la función sumar sí apunta al valor buscado que esté en esta celda, y lo que diga aquí es lo que él va a buscar allá en el consolidado y va a ir trayéndome los valores de acuerdo a como yo la haya definido aquí en la fórmula, ¿ok? Entonces vamos a aprender a hacer esta fórmula. Ahora, para hacer esta fórmula tiene una sintaxis que es, debo crear un rango, un nombre de rango para en el consolidado de ventas donde voy a evaluar los meses, o sea, donde él va a buscar los meses, un criterio que en este caso sería la celda esta que está aquí, que es donde él va a tomar el dato que está ahí y evaluarlo dentro del rango, y un rango de suma que es de acuerdo a donde encontró coincidencia, o sea, donde el criterio encontró coincidencia en el rango, allá en el consolidado, en esa misma fila él me va a traer el valor de lo que yo quiero ir sumando para que él me lleve el acumulado de las ventas. No importa que usted no haya entendido este juego de palabras, que traté de hacerlo de la manera más explícita posible, porque ahorita más adelante en la práctica se va a dar cuenta a qué hago referencia. Yo voy a borrar la fórmula porque la voy a hacer desde cero. Me voy a borrar todo esto. Entonces, lo primero es llamar la función sumar sí, pero debo primero, la función sumar sí, como les decía, me pide el rango, me pide el criterio y el rango de suma. Entonces, primero tengo que crear el nombre del rango donde voy a hablar del criterio. Y eso lo tengo que hacer en el consolidado de ventas, ¿verdad? Entonces me voy al consolidado de ventas y voy a buscar la columna que tiene el valor que yo voy a buscar. Entonces, como yo voy a buscar, según el informe, yo voy a buscar es esto, que aquí están los meses. Ah, bueno, fácil. Yo me voy a la columna de meses. Entonces yo señalo desde C1, donde está el título, y voy bajando. En el caso de ustedes sería hasta donde está su último registro, es decir, hasta el 21. En el caso mío, como esta tabla tiene muchos datos, yo me voy a ir al último registro, que es este, hasta el 335, ¿ok? En el mío, en el suyo,
hasta donde llego. Si usted lo hizo hasta el 21, hasta el 22, hasta ahí llego. C1 hasta C22, ¿ok? Ya yo llegué hasta aquí y, bueno, hay algo que tengo que hacer primero. Y es que tengo que borrar los nombres que ya están creados. Por ejemplo, voy a borrar este de meses porque voy a crear unos nuevos. Son nombres que ya están creados en este libro. Entonces los necesito crear de nuevo para que el ejercicio me quede bien. Entonces, nuevamente hago run, señalo hasta dónde, hasta la última fila de mi tabla. Y aquí me voy y voy a crearle un nombre. Voy a colocarle meses. ¿Listo? Aquí es donde él va a evaluar el criterio. Ahora, acuérdate que también la función me pide un rango de suma. Entonces, donde él encuentre coincidencia del mes, ¿qué es lo que yo quiero que él me lleve? O sea, ¿qué es lo que yo quiero que él me sume? Ojo, como el resumen o este informe que estoy haciendo inicialmente, totales de ventas por mes. Hey, ¿dónde están las ventas? Aquí en el neto a pagar. Esto es lo que se vendió. Entonces, este es el rango donde voy a hablar del criterio y este sería mi rango de suma. Entonces, yo empiezo desde el mismo L1 y debo llegar hasta L335. Ojo, es importante que usted tenga en cuenta que tanto el rango donde voy a hablar del criterio como el rango de suma tengan las mismas dimensiones. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, si el rango donde voy a hablar del criterio va desde C1 hasta C335, el rango de suma debe de ir desde L1 hasta L335. No puede empezar ni en L2 ni en L3, porque después me va a salir mal el ejercicio, me va a hacer mal la suma. Listo, ya señalé. Ahora le voy a colocar un nombre a ese rango que va a ser totales. ¿Ok? El nombre que usted quiera. Yo le estoy colocando totales y al otro le coloqué meses. ¿Ok? Ahora me voy al informe y ahora sí, ya teniendo definidos los rangos que voy a utilizar, ahora sí voy a empezar a llamar la función. Sumar sí, tabular. Me pide el rango, ya yo lo creé y se llama meses. Entonces fíjense, aquí está. Punto y coma. Ahora me pide el criterio, el criterio va a ser el dato que esté en esta celda. Entonces él me pide la celda, ahí está, C8. Y el rango de suma, yo también lo creé y le llamé totales. Ahora cierro paréntesis porque ya terminé. Y fíjense, ya aquí me está dando el valor. Yo puedo arrastrar. Ya saben que arrastrar es aquí, con clic sostenido. Y él ahí automáticamente me va dando los datos de los demás meses. Ahora, ¿qué hizo aquí el sumar sí? Vamos a explicarlo. El sumar sí lo que hace es que él empieza desde C1 y empieza a validar. El valor que está aquí, o sea, mes, la palabra mes, ¿es igual a la palabra enero? No, como no es igual, él le sigue bajando. C2 es igual a lo que tiene C8, sí, porque aquí dice enero y acá también dice enero. Entonces, como hay coincidencia, él se va ¿a dónde? Se va a la columna donde yo le pedí que fuera sumando. Entonces, él toma este valor que está aquí, 234, y lo almacena en memoria, como en la calculadora que tiene el M más S. Y así, él va bajando y sigue bajando. Encontró coincidencia, sí, entonces va hasta la columna y sigue sumando. Entonces ya lleva estos dos. Y así va sumando hasta cuando él termine de encontrar coincidencias. Ahora, para yo poder validar que el ejercicio haya quedado bien, yo voy a hacer algo. Voy a agregarle, esto no se lo había explicado a ustedes, pero es una herramienta, para los que no la saben, nunca la han utilizado, que se llama filtro. El filtro me permite filtrar la información de acuerdo a un parámetro que yo le indique. Entonces, yo señalo la primera celda, la primera fila donde están los títulos de los campos, ¿verdad? Hasta aquí, la sombreo, y me voy al menú inicio, y en el menú inicio al final busco la opción que dice ordenar y filtrar. Y le digo filtro. ¿Para qué? Para que me aparezca ese menú que ustedes ven desplegable en cada uno de los títulos de campo. En este caso, me voy a ir al campo mes, voy a darle clic acá y le voy a decir, hey, ¿saben qué? Yo solamente, o sea, le doy clic acá para que me quite la selección de todos. Yo solamente quiero ver los del mes de enero. Le voy a aceptar y fíjense, aquí están los demás, se ocultaron. No es que se hayan eliminado y desaparecido, no.
simplemente se ocultaron. Fíjense, del 25 brinca al 336. Los demás quedan aquí ocultos porque el filtro así lo hace. ¿Ok? De esta forma, ¿para qué lo hago? Para solamente poder visualizar los datos que yo quiero, en este caso enero. Y simplemente ahora voy a sombrear estos datos de acá. Y al sombrearlos, aquí abajo me está indicando la suma de esos datos. ¿Y qué me dice? Que estos datos que corresponden al mes de enero, porque son los que están filtrados, da un total de 2.781.680. Me voy al informe y verifico 2.781.680. Y de esa misma forma, si yo quiero, puedo hacer la validación con los demás meses. ¿Ok? Ahora, miren lo que sucede. Da 2.781.680. Miren lo que sucede si yo por alguna razón no utilizo listas y me equivoqué a la hora de escribir el mes de enero. Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a dar un espacio de más. Miren, ahí le di un espacio y le voy a dar enter. Miren lo que va a suceder en el informe. Ya no me da 2.781.000, ya me da 2.767.000. ¿Por qué? Porque ese mes de enero ya él no lo está reconociendo. Porque aquí, este que está aquí con el que lo está comparando no tiene el espacio. Si yo le agrego el espacio aquí, miren que se lo voy a agregar y le doy enter, solamente me va a aparecer el valor que coincida con ese enero espacio. Y los demás eneros que no tienen el espacio no los tiene en cuenta. Solamente ahí me está teniendo en cuenta el que cumple con la condición del espacio. Que le quite el espacio aquí y también debería quitárselo allá a este. Y ya debería dar el como tal. ¿Listo? Bien. Y simplemente arrastrar. Aquí usted simplemente hace una sumatoria, una autosuma, como le enseñé en la semana 2, para hacer el subtotal en la factura. Y él le sombrea todo esto y ya simplemente le da enter. Ahora, hay que hacer dos informes más. ¿Sí? Aquí hay uno de ventas por vendedor. Este también es sencillo. Usted simplemente puede hacer lo siguiente. Copia los códigos de los vendedores de acá, de la hoja de vendedor, los copia y los pega acá. ¡Pum! Y el nombre del vendedor, pues usted lo puede hacer con una fórmula, ¿verdad? Concatenar para traer el nombre y el apellido. O simplemente trae el nombre con un buscar B sencillo, así como lo hizo acá en el consolidado, como lo va a hacer acá. ¿Ok? O si no se quiere complicar aún más la vida, copias esto, así tal cual, ¿verdad? Y lo pegas acá. ¡Pum! ¿Sí? En definitiva, eso no importa. Lo importante es que esté el código. ¿Para qué? Para que usted aquí pueda utilizar la función sumar sí y pueda crear los rangos que le hagan falta. Ahora, este es un resumen de ventas por vendedor. Es muy parecido a este, solo que allá en aquel se utilizó como rango en la columna de meses. Acá, como yo necesito en las ventas por vendedor, entonces en mi primera parte, es decir, en mi rango, ¿qué columna o qué rango debo utilizar de acá para poder utilizarlo en la fórmula? A ver. ¿Qué me indica? A ver. ¿El número de factura, profe? No, señor. Nadie está Perdón. hablando del número de factura. Ojo, tengan en cuenta, miren, estamos hablando de las ventas por vendedor. Yo no necesito el número de factura. Si yo acá, para poder hacer este, necesité el mes, ¿sí? O sea, aquí, el rango que yo creé, que definí acá, recuerdan que yo lo creé acá, esto lo sembré y creé. ¿Por qué? Porque esta columna es donde están los meses que yo necesitaba para compararlo con esto que está acá. Ah, ok. Entonces, si yo voy a crear las ventas por vendedor y aquí tengo el código del vendedor, que es el que yo necesito, entonces acá cuál debo escoger para crearle un rango y poderlo utilizar. A ver, ¿quién se anima?
Profe, el valor total de venta, ¿no? Sí, pero cuál es el rango que tengo que crear para evaluar el criterio? ¿Cuál es la columna que debo utilizar? La A ver, columna, repito. ¿Cuál columna? A ver, ¿cuál? la L, No. Yo no me pregunto que me diga el número. Dime título del campo que está arriba. neto a Ojo. pagar. No. Tengan en cuenta algo. Vamos a explicar de nuevo. Para crear aquí la función sumar sí, la función sumar sí me pide tres cosas. Un rango, un criterio, que es esta celda, y un rango de suma. El señor, el alumno, el que está hablando ahora, el que manifestó la columna L, me está dando el rango de suma. Perfecto, me está dando el rango de suma. Ahora, para esta, me está dando el rango de suma. El rango de suma me sirve, sí. Pero yo necesito saber para este informe, cuál debe ser mi rango donde voy a evaluar el criterio. ¿Qué columna de todas estas de las que están acá es la que yo debo utilizar, crearle un rango, un nombre de rango, para poder evaluar el criterio? Profe, el código de vendedor. Perfecto, perfecto. Claro, el código del vendedor. ¿Por qué? Porque el código del vendedor es el que yo voy a comparar con la columna de vendedores de allá. Entonces yo a este cojo y le creo aquí un rango, o sea, un nombre, ¿verdad? Para poder después utilizarlo aquí en el informe, ¿verdad? Cual sea el nombre que hayan colocado, porque no la voy a hacer. Ojo, ya estas no las voy a hacer. Yo hice esta. Esta se las acabo de explicar, pero usted debe estar en capacidad de hacer esta y hacer esta otra que está acá. Teniendo en cuenta que, porque aquí lo importante es tener en cuenta cuál es la lógica. Si el resumen de venta aquí es por vendedor, el rango que yo tengo que crear debe utilizar la columna del código del vendedor para evaluar el criterio, ¿verdad? Y la que voy a sumar, porque son las ventas, ese sí puedo dejar el neto a pagar. Es decir, que cuando yo voy a crear aquí en el informe, este es un nuevo rango que debo crear. El valor buscado, perdón, el criterio va a ser esta celda acá, que es la del código, lógicamente para poderla comparar con la columna ya del código. Y la de las ventas, o sea, la de la suma, mi rango de suma, puede ser el mismo que utilicé en el informe anterior. O sea, totales, porque al final va a ser la misma columna, el neto a pagar. Entonces, como ya yo creo un nombre, ya yo creo un nombre para identificar esa columna, porque voy a crear otro nuevo nombre. Utilizo ese mismo. ¿Sí? Si ya yo lo llamé allá, lo utilicé en el anterior informe y se llama totales, aquí también lo puedo invocar que se llame totales. ¿Listo? ¿Queda claro este segundo informe? No lo hice porque simplemente lo voy a explicar para que ustedes estén en capacidad de hacer. Y el tercer informe, si ya enseñé A y enseñé B, enseñar C debe ser más sencillo. Vamos a ver, ojo, aquí hay una diferencia con los dos anteriores. Y no tiene que ver con el rango de acá, sino con el del final. Porque mientras en los dos anteriores yo necesitaba el total de ventas, acá me está pidiendo es productos vendidos. Vamos a ver quién le encuentra la lógica a esta parte, ¿verdad? Y cuáles me indican, cuáles creen que son los rangos que debo crear, tanto el rango donde voy a leer el criterio como el rango de suma. A ver, ¿quién me da la idea? Primero, ¿cuál sería en el consolidado de ventas la columna que debo crearle un nombre para evaluar este sumar sí? A ver, voy a irme para acá y díganme cuál sería. A ver, ¿cuál sería? Nombre del producto. ¿Cómo? Nombre del producto. No. Código del producto. Perfecto. Oigan, es importante, y esto es algo fundamental.
Cuando ustedes vayan a utilizar Excel, y esto tiene que ver mucho con el tema de base de datos, no utilicen los nombres como elementos de referencia, de búsqueda. ¿Por qué? Porque los nombres muchas veces se repiten. Por ejemplo, si usted tiene una base de datos de empleados, ¿cuántos Jorge cree usted que puede haber en una empresa de 1000 trabajadores? Muchos, ¿verdad? Entonces, si usted va a utilizar la columna del nombre como margen de búsqueda, es decir, si aquí yo en mi informe, yo utilizara esta columna o esta celda como mi criterio, puede que no haya más leches de lactosadas, fabuloso. Pero si esto lo estuviera utilizando como por ejemplo aquí con los vendedores, y hubieran dos vendedores que puede existir, que se llamen igual, él no va a saber, a la hora de comparar, él no va a saber cuál de los dos es al que le va a asignar la venta. Pero el código es único para cada persona, así como la cédula es para una persona, el NID es para una empresa, el código del producto es único. Entonces, recomendación siempre, creen códigos para cada tabla que ustedes vayan a manejar que les permitan a ustedes, si en dado caso hace un uniforme, poderlo distinguir a ese producto, a esa persona o a ese material, en fin. ¿Ok? Entonces aquí este sería mi rango donde voy a dar el criterio. Ustedes lo señalan y le crean el nombre. Ahora, ¿cuál sería mi rango de suma? A ver, ¿cuál sería mi rango de suma? Recuerden que el informe, este último es cantidades vendidas. La columna de cantidad. Las columnas de cantidad, exacto. Entonces a esta a esta va a ser mi rango de suma. O sea, le crean, señalan hasta allá abajo y le crean su respectivo nombre para después poder en el informe hacer el ejercicio del sumar sí y después arrastro. ¿Ok? Sencillo. Ahora, cada uno de esos informes debe llevar su respectivo gráfico. Eso es más fácil porque eso simplemente usted se va aquí a insertar. Aquí le van a salir los diferentes tipos de gráficos. Entonces, por ejemplo, voy a darle clic aquí a los recomendados. Digo, todos los gráficos. Entonces, por ejemplo, voy a crear aquí el de la torta. Aquí me muestro unos ejemplos. Voy a decir, bueno, 3D. Le doy. Bueno, perdón, aquí me equivoqué. Primero hay que sombrear lo que yo voy a graficar. No debe incluir los totales, por favor. Le daña el informe. Y luego, ahora sí, me voy aquí a insertar gráficos recomendados o gráfico dinámico, o le da clic acá para que le salga el menú y usted le da todos los gráficos, circular, por ejemplo, yo voy a tomar ese y le voy a aceptar. Y aquí me sale, simplemente doy doble clic aquí para cambiarle el título. Y listo. Ya después lo que hago es que yo puedo señalar el gráfico, me voy aquí a diseño y yo puedo empezar a jugar con los diferentes diseños que ya trae el gráfico. Por ejemplo, ese o alguno que me guste más, por ejemplo, este. Hay algunos aquí se sobreponen varios meses que no tienen ningún definido y por eso se ve así como si fuera un manchón. Pero también le puede crear una tablita y se ve mejor. De hecho, usted puede coger esto y rodarlo. Pasa que ahí tendría que rodar uno por uno porque son varios meses que quedaron en cero. Bueno, aquí me pasé. Y así. También hay unas opciones aquí para cambiar los colores. Hay otros diseños rápidos que le permiten a usted también poder modificar el formato. Usted puede jugar con todo esto, conocerlo, porque tiene usted que explorar. ¿Ok? Esto es para explorar. La idea es que usted escoja un tipo de gráfico para uno, un tipo de gráfico para otro y otro tipo de gráfico para otro. ¿Ok? Son muy sencillos. Por último, usted al consolidado de ventas le va a aplicar el formato condicional, que es esta cosita que usted ve acá, estos iconos que usted ve acá. Yo le voy a quitar este formato condicional que ya está aplicado. ¿Cómo lo quito? Me voy aquí al menú inicio, voy aquí a formato condicional, le digo borrar reglas,
a las celdas seleccionadas. Y con eso le quito eso. Esa es la forma en que se quita. La forma en que se agrega también es muy parecida. Menú inicio, formato condicional. Y aquí hay reglas ya predeterminadas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de los iconos. Voy a colocar, por ejemplo, la de las flechitas. Estas. Y ahí queda aplicado. Pero cualquiera dirá, profe, ¿y ahí qué criterio aplicó? Eso es lo con lo que vamos a jugar ahora. Primero les explico para qué sirve esta herramienta. Normalmente esta herramienta se utiliza, por lo menos yo en particular lo he utilizado, cuando me han pedido informes que tienen mucha información y de pronto hay alguna columna que me va a permitir a mí de alguna manera poder marcar diferencias, como en este caso, las ventas, la cantidad de productos vendidos. Entonces me dicen, por ejemplo, mi jefe me dice, Jorge, yo necesito crear algún tipo de marcación, de algún tipo de icono que me permita poder distinguir estos criterios. Las ventas que superen, que sean mayores de 60, un color. Las que estén entre 40 y 60, otro color. Y las que estén debajo de 40, que son las que no, o sea, las que, por decir algo, 60 en adelante sobrecumplió. Entre 40 y 60, término medio. Y las que estén por debajo de 40 son las que no cumplieron con la meta. Ah, listo, jefe, ¿cómo no? Entonces, yo lo que hago es que, lógicamente, sombreo, ¿verdad? Le aplico el formato condicional, luego vuelvo y señalo y le doy aquí a administrar reglas. Esto lo voy a hacer rápido porque me queda poquito tiempo, ¿ok? Le doy aquí editar la regla y voy a mirar qué regla aplicó. Él manejó aquí unos porcentajes. Mayor o igual que 67, menor. A mí personalmente no me gusta manejar porcentajes, me gusta manejar números. Y ya les explico por qué. Basado en el criterio del ejemplo que les acabo de indicar, mi jefe me dijo, las que estén por encima de 60 quiere decir que sobrecumplieron, o sea, el color verde. Ah, bueno, mayor o igual que 60. ¿Sí? Me paso para acá abajo y automáticamente este dato se va a llenar. Miren. ¿Por qué? Porque este es el límite. Cuando ya yo tengo en tres opciones y yo coloco, lleno la de más arriba, la del medio automáticamente ya sabe cuál es su límite superior. Solamente me falta llenarle el límite inferior, que en este caso es 40. Y para que este aparezca automáticamente, yo lo doy clic acá arriba y él ya sabe que de ahí para abajo ya él lo llena automáticamente con el color rojo. ¿Okay? Simplemente hay que llenar estos dos, pero ir brincando para que él vaya llenando estos datos que lo llena automático. Le doy a aceptar, luego le doy a aceptar aquí nuevamente y ya aquí está aplicado ese criterio. Profe, vamos a ver si es verdad. Ah, bueno, listo. Vamos a aplicar aquí un filtro. Ya aquí tiene el botón filtro. Voy a aplicar un filtro. Aquí normalmente me sale todo esto, pero aquí me da unos filtros especiales por color y me salen las flechitas. Yo digo, voy a aplicar, solamente quiero visualizar en pantalla las cantidades que cumplen con esta condición, o sea, que sobrecumplieron. Le voy a dar clic y fíjense, solamente me deja visible las que sobrecumplieron. Y todas las que usted ve aquí tienen que ser mayores de 60. Mayores de 60. Ajá, ¿y para dónde cogieron las otras? Acuérdense, las otras quedan ocultas porque el filtro solamente le indiqué que me mostrara las verdes. Las otras, fíjense, de 98 a 100, aquí hay una que está oculta y así. A ver, varias ocultas que no aparecen porque deben ser que son de otro criterio. Entonces, fíjense, ya aquí la persona que necesita el informe puede aplicar estos filtros y de alguna manera puede ir mejorando su trabajo. ¿Sí? Puede ir dándose cuenta y viendo ya de una mejor manera la información. Entonces, la idea es que el diseño que ustedes me van a entregar, si decide aceptarlo, es, yo le voy a entregar una hoja vacía de consolidado de ventas para que usted la pegue en su libro, que ya se la enseñé, cómo pegarla, cómo pegar una copia. A partir de ahí la llene, ¿sí? La llena así como esta, basada en los criterios que ya expliqué y que están en la grabación. Y ya cuando la haya llenado, pues cree una hoja que le va a llamar informe y haga 3 informes. Esos 3 informes, cada uno debe tener la función sumar sí, y esa sumar sí debe tener un rango donde va a hablar el criterio y un rango que es el que va a sumar. Esos nombres de rango usted los debe crear
en su consolidado de acuerdo a la explicación que ya yo hice. Y en definitiva, su libro debe tener 2 nuevas hojas, que son la del consolidado y la del informe. Digo 2 nuevas hojas porque adicionalmente deben estar las demás, la de clientes, vendedores, o sea, las que ya usted ha creado. Solamente debe aparecer 2 nuevas, la del informe y la del consolidado. Y por último, debe tener el formato condicional esta columna. Ahora, si usted lo quiere aplicar aquí en el informe también, como lo hicieron aquí los alumnos, usted también lo puede hacer. Pero el criterio aquí yo no lo defino, lo definirá usted. El de acá sí, lo define también usted basado en alguna regla que usted maneje de acuerdo a las cantidades que usted haya colocado. ¿Sí? Para que yo aquí porque sé que hay cantidades de mayor de 100, pero si usted va a manejar cantidades hasta 40, entonces ya usted sabe que el criterio puede ser de 0 a 10, de 10 a 30 y mayores de 30, por así decirlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Me quedan 40 segundos. Profe, va a estar pelúa la vaina, pero vamos a intentar. Esa es la actitud, papá. Hágale. Esa es la actitud. Puede estar muy peluda, pero estoy seguro que a medida que vas a ir haciendo y vas viendo el video, vas a ir aprendiendo muchas cosas nuevas, como seguramente ya las has ido aprendiendo. ¿Ok? Lo importante es que usted se le mida al asunto. Y estoy seguro que usted se le va a medir. Entonces, ahora más tarde les comparto el archivo por el grupo para que lo descarguen y sepan hacer el ejercicio ya. Y después les paso la grabación. Muchachos, me despido. Ya se me va a acabar el tiempo. Les deseo a todos una feliz noche y gracias por acompañarme. Voy a estar en el grupo hasta las 9:30 atendiendo sus inquietudes. Feliz noche para todos, muchachos. Profe, muchas gracias. Bien, profe, todo bien. Luego.